Bueno, aquí estamos, como les habíamos prometido, después de esta información de nuestro compañero D'Angelo Reed sobre lo que ocurre diariamente ahí en el vacacional, con ese nombre todavía se le identifica, de Jaina, a las personas con estatus migratorio irregular o algunas con estatus migratorio irregular, según lo que los testimonios señalan, que de una manera u otra son llevadas allí para posteriormente deportarlas hacia la vecina nación. Está con nosotros Olivo Rodríguez Huerta, abogado especialista en derecho migratorio. Nos llamó la atención poderosamente una participación reciente que tuvo en un, creo que fue como un conversatorio, como un simposio, no sé si darle ese carácter, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, llamado La solidaridad es mi bandera. Y Olivo hacía una serie de consideraciones allí sobre lo que está ocurriendo en materia de aplicación de ley migratoria y por eso lo hemos invitado. Te agradecemos, Olivo. Muchas gracias, siempre es un gusto venir aquí a CDN. Bueno, ayer se reunieron los expresidentes, se da inicio a este diálogo del CES, aunque no se sabe cuál va a ser el segundo día, pero por lo menos que ya arrancó. Y queremos tener tu expectativas sobre lo que allí se va a hablar, más allá del ruido generado en dinámicas digitales. ¿Qué es lo que tenemos en la ley? ¿Qué es lo que estamos violando y hacia dónde se puede ir? Mira, creo que en primer lugar debemos señalar como una iniciativa que debe ser aplaudida, la del presidente de la República de promover un diálogo con el liderazgo político de la nación y sobre todo con quienes, al igual que él, hoy han detentado el poder político en el país, la presidencia de la República. Contamos con la bendición de un país siempre bendecido, con mi Virgen de la Altagracia, y tenemos 3 expresidentes vivos que pueden obviamente aportar su visión y que pueden también aportar algo muy importante, que es que lo llevó también en determinadas ocasiones a incurrir en omisiones que hoy día resultan imperdonables, porque el laberinto en que nos encontramos es el producto de una histórica irresponsabilidad a nivel de la dirección del Estado. O sea, es un proceso que inicia sin parar inmediatamente después de la caída de la tiranía. No es que la tiranía fuera nada para imitar, pero este es un proceso en el que de manera consciente, por las razones o sin razones que fueran, se ha ido acumulando en el tiempo y ha llegado a una magnitud tal que es difícil que a través del ordenamiento jurídico ordinario se pueda dar una respuesta a esta situación como la que se plantea desde el discurso oficial, dentro del más estricto cumplimiento de la ley, los derechos humanos, la dignidad de las personas y las convenciones internacionales. Eso no resulta posible cuando de lo que se trata es de un fenómeno que se desbordó y que desde el punto de vista cuantitativo imposibilita cualquier aplicación que cumpla con esos estándares. Pero ese gesto de sentarnos yo creo que es importante y que, bueno, pues a la luz de ese gran liderazgo, bueno, surjan ideas, pero tienen que surgir soluciones. Pero esas soluciones hay que estar claro. Nosotros tenemos un gran reto, o continuamos siendo un Estado de Derecho o decidimos convertirnos frontalmente y a la franca en un estado de barbarie, porque lo que hemos visto aquí en los últimos tiempos, y no es culpa, vuelvo e insisto, por eso señalaba una histórica responsabilidad, no es culpa de esta administración, pero la manera en que queremos buscar solución a este atosigante problema de una inmigración descontrolada no es la más civilizada, ¿no? Y parecería que quiere transmitir cuestiones que nos costaron mucho en el pasado. Hay un aspecto que parece que podría ser quizá el más controversial dentro del diálogo que va a iniciar. Tiene que ver con cómo garantizar una mano de obra en diferentes sectores, en diferentes áreas, que de hecho ya se están resintiendo, por lo menos así lo han dicho, por el tema de las deportaciones.
El tema, ese aspecto, porque la mayoría de los temas están de acuerdo, los políticos, pero en ese aspecto hay mucha controversia, incluso se politiza mucho también esa parte del debate. Por eso es bueno que lo toque un jurista como usted. ¿Cuáles son las opciones que tenemos nosotros sobre la mesa para garantizar que haya una mano de obra de extranjeros, como ocurre en muchísimos otros países, en áreas en las que los dominicanos, por razones que conocemos, normalmente no trabajan? Sí, y además que se trata de un fenómeno que no es exclusivamente de la República Dominicana. Si nos vamos a cualquier país, vamos a encontrar que siempre, porque eso es parte de la interacción humana, de la vida global, los desplazamientos y de que personas de otras nacionalidades, de una forma u otra, contribuyen también a engrandecer a otros países o contribuyen a fortalecer sencillamente su base económica productiva. Pero aquí en la República Dominicana por la ausencia de la promoción desde el Estado de una cultura de tolerancia, nos hemos visto colocados hoy día en una situación en que mayoritariamente, eso no hay duda, yo estoy muy felizmente en la minoría, mayoritariamente aquí hay una concepción de que no puede haber un solo inmigrante de origen haitiano en condiciones migratorias regulares, es decir, una sola persona. Entonces, en ese contexto, que es parte y quienes vocifleran ese absurdo, son personas que sin lugar a duda, porque las evidencias son evidencias y están a la vista de todo, condicionan el discurso oficial y la toma de posición. Entonces, dentro de un contexto de extremo, eso no resulta posible. Este país necesita volver a la racionalidad. Este país no va a terminar. Esta misma discusión de este temor ha centrado a que estamos al punto de perder los valores cristianos y españoles de nuestra tradición cultural. Esto no viene de ahora, esto se va presentando de tiempo en tiempo. Y aquí mismo, aquí en este mismo edificio que está aquí alberga, porque yo lo tomé en OGM, ahí están, ustedes van y se sientan a buscar los periódicos, yo los tengo, yo digitalicé todo lo que hay desde los años 60 hasta aquí, y usted se encuentra con este discurso antisonante de tiempo en tiempo y de que ya la patria está perdida y que no vamos a quedar ninguno, etcétera, y que hay una invasión permanente y que tenemos que regularizar y que tenemos que hacer un censo. Eso es un tema recurrente desde que yo nací en el año 1965, claro. Hace 60 años que ya yo tengo. O sea, yo me he puesto viejo en este contexto, soy un feliz abuelo. Y el problema ha sido permanentemente de denuncia y no de llevar unas bases lógicas de ordenación de la actividad, porque parece que eso no ha convenido. Entonces, la línea no puede ser otra distinta. Lo que impone tratar de continuar siendo una sociedad civilizada, un Estado de Derecho y no un Estado de barbarie, lo que impone es que bajo liderazgo del presidente de la República y de los expresidentes, puedan transmitir un mensaje que se aparte de quienes asumen un discurso absurdo y radical, que no va a conducir absolutamente nada, sino que lo que va es a continuar lo que se ha ido profundizando hasta llevarlo a una etapa de difícil control desde el punto de vista de un orden jurídico civilizado. Y entonces la respuesta para mí es que debe surgir una intervención legislativa. Se han hecho muchísimas propuestas, desde hace tiempo está el Ministerio de Trabajo, porque dar carné a los que tengan trabajo, se les da un carné y que entonces, por un acuerdo secreto, entonces la Dirección de Migración respete esos carnés. Pero eso es mantener el status quo. Esas personas, a los que tengamos que asimilar como masa laboral, hay que darle todo lo que en cualquier país se le da de manera civilizada y de manera digna. Y ello pasa, en primer lugar, por un estatus de seguridad a través de un instrumento
migratorio que le garantice el mismo. Y ello no es posible hoy día dentro del marco jurídico actual, porque las categorías migratorias, en la forma que están concebidas en la ley de migración, hacen imposible de manera total llevar esto por un cauce de legalidad. Aparte de que no debemos tratar esto como una situación cualquiera, porque esto tiene su historia que ya la hemos mencionado, y lo que se impone en consecuencia es también hacer, por razones elementales de justicia, una distinción de más de una generación de personas que ya están aquí, que nacieron aquí, que su único pecado es ser negros, sus padres fueran haitianos, que nunca, muchos de ellos ni siquiera han ido a Haití y que tienen décadas viviendo en este país, y no podemos tampoco, frente a esas personas, aplicar el mismo rigor con que se le da o darle el mismo trato a quienes son el producto del tráfico de seres humanos que se da y que son personas más recientes. Creo que esas distinciones son importantes. Olivo, sin soslayar el hecho de que esto es una discusión que viene de estos argumentos que justifican estas acciones, viene desde antes del corte, del 37. Así es. Esto es el discurso de legitimación de la dictadura en sus orígenes, pero al margen de eso hay muchas realidades que colisionan. Está la económica, está el colapso del Estado haitiano, que quisiera que es el elemento más importante. Quisiera que tú, con tu experticia de derecho internacional, nos diga qué salida hay en el marco del derecho internacional público ante la realidad de un Estado que no existe, que implosionó, que no sabemos si está en cuidado intensivo o si está ya listo para entrar en la fosa. O sea, ¿qué instituto guarda el derecho internacional público para esta solución, o la ONU, lo que fuere? Uno, y dos, y dentro del marco de la legalidad de la 285 y lo que tú decías, la categoría migratoria, el tema está que independientemente de las necesidades de regularización de bloques de mano de obra particulares, los supuestos llamados a ser regularizados, independientemente de lo político, o lo racial, o lo xenofóbico que haya ahí, no tienen documentación, no hay una lidia. El documento número uno de entrada a cualquier proceso de regularización no existe en su país de origen. Exacto. Bueno, hay quienes he escuchado declaraciones de autoridades nacionales, no quiero mencionar el nombre para no herir susceptibilidades, pero hay quienes han afirmado que no, que yo me sorprendí con ese dato de que en Haití hay más de 6 millones, 7 de personas documentadas. Cuando a mí me tocó trabajar de cerca en este tema, en ocasión de la crisis derivada de la sentencia 168, pero ya por el año 2014, 2015, el dato de que yo disponía era de que justamente hay cantidad de personas que se dificulta enormemente tener, y ese fue uno de los obstáculos fundamentales, porque de cara al proceso de regularización que mandó a implementar ante la omisión de las autoridades administrativas el plan de regularización contemplado en el año 2004, tú no puedes correctamente regularizar a una persona si no tiene una documentación, si no tiene un documento fehaciente. Que esto tiene dos vertientes, porque así como no sirve, porque tú no puedes presentarlo, pero tampoco entonces cómo tú determinas que esa persona es nacional de aquel sitio. Bueno, te dicen muy fácilmente por las señas de identidad, pero ya eso es un tema que se aparta de las concesiones civilizadas que hemos conocido. Ahora, esto quizás no tenga mucha importancia porque el mundo está dando unos pasos acelerados, que nada, caramba, uno no le queda más que rogar a la Virgen de la Altagracia, que siempre será magnánima y protectora. Pero la situación, volviendo a tu pregunta, Federico, la situación realmente es dramática, y por eso es el gran punto luminoso de la actuación y de la iniciativa del presidente Abinader, que es hacer el esfuerzo junto a quienes han sido jefes de Estado y que en nuestro país y que aún viven, de mostrar esta unidad, reivindicando, solicitando a la comunidad internacional y al liderazgo político internacional más importante de que se hagan uso de los instrumentos que están previstos en el derecho internacional público, sobre todo en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, para llevar en primer lugar lo que resulta indispensable para
para rescatar cualquier sociedad de una crisis tan profunda como la que tiene Haití, que no es otra que el proceso de pacificación. Si no se pacifica, si no se controlan, si no se, esas bandas no son sometidas a la obediencia y se frena el abuso indiscriminado contra toda una población, bueno, pues resulta imposible. Hasta para la República Dominicana resulta extraordinariamente difícil poder dialogar, porque quienes detentan formalmente la autoridad en Haití, las cosas que pudieran comprometerse, pues no la pueden cumplir, sencillamente porque de ello no depende el control del territorio. Entonces, la salida es una salida a través de este tema de la comunidad internacional, pero creo que son aspectos distintos en paralelo que deben ir corriendo. Uno, este esfuerzo internacional ya encabezado por el presidente y ayudado por los expresidentes o en colaboración con los expresidentes, y el otro aspecto es ir mirando, explorando unas fórmulas intermedias, algo que el profesor Fray Darío Espinal le gusta llamar mucho el justo medio, en el que podamos iniciar un proceso de normalización de una masa laboral que demanda la economía dominicana, y una masa laboral que en una gran cantidad está compuesta por personas que están aquí en este territorio, no de cara a un proceso de usurpación, sino porque las circunstancias a veces azarosas de la vida la colocaron en este destino que hoy día la mira con un desprecio imperdonable, ¿no?, a la vista de los valores que profesamos como seres humanos y como cristianos. De manera que eso es lo que yo pienso que podría decirse al respecto. Olivo, antes de irnos a la pausa, porque se nos ha ido rápido el tiempo, ¿cuál es la alternativa jurídica de la ley de migración con la que contamos? Tú hablas allí de que los estatus con los que se tienen no funcionan. Esas categorías migratorias no se adaptan, son una categoría muy dura. Una de las grandes discusiones que se tuvo justamente a propósito de la articulación del Plan Nacional de Regularización era que en ningún país del mundo se concibe que se mande a hacer un proceso de regularización para tú colocar a esa persona en una categoría migratoria de jornaleros temporeros, que era el vínculo histórico a través del cual se creó este problema. Que tú regularizas para que una persona trabaje por 6 meses o por un año. Eso en ningún país del mundo es lógico ni concebible, pero en la mente maquiavélica de algunos ideólogos, eso se metió en la cabeza y se impuso. Entonces, mirando esas cosas desde ese punto de vista, es lo que yo digo que es la irracionalidad, y por ello es que yo insisto en que esto tiene que pasar por una intervención legislativa que cree una categoría migratoria especial para estos casos que de manera ordenada se regularicen dentro del contexto de la disponibilidad necesaria para la mano de obra. Héctor. Bueno, una ley, un proyecto. Yo preparé un anteproyecto. Yo no digo que es el mejor que haya. Preparé una iniciativa en medio de ese contexto, ¿no? Hice algo, lo he pasado a algunas autoridades. No digo que necesariamente sea eso, pero es algo como eso. Es algo como eso, porque a esto hay que buscarle una solución. Como hubo que buscarle una solución a quienes con carácter retroactivo, estando inscritos, como dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia 168, estando inscritos por actos imputables a oficiales del Estado Civil de la República Dominicana, y que luego vinieron retroactivamente a quitárselo, buscar una salida, una solución para su regularización. Entonces, esto igualmente pasa por ese mismo asunto, buscar salida decente, salida honorable, salida digna, porque nosotros no podemos dejarnos atrapar por aquello que Víctor Hugo, en su memorable obra de Los Miserables, hace más de 2 siglos, decía ahí en todo ese drama de la pobre Cosette y demás, decía Víctor Hugo en un pasaje que los seres humanos en los momentos en que les toca conocer de las realidades dolorosas de la vida, se les rompen en el cerebro los hilos del pensamiento. Y eso que Víctor Hugo describía con un tinte singular,
parece lo que se ha apoderado del colectivo nacional. Parece que en este momento hemos visto aquello mezclado con esta situación de ingobernabilidad total y absoluta en Haití, y entonces, bueno, la salida parece que ha sido hasta el momento que se nos hayan roto los hilos del pensamiento, ¿no? Y eso es muy grave. Cuando los hilos del pensamiento se rompen, entra lo que yo denomino, una palabra muy mía, el disparatómetro. Gracias, Olivo. Olivo Rodríguez Huerta, abogado, especialista en Derecho Constitucional, en materia migratoria. También ha estado con Abogado y amigo. Amigo. Gracias, Olivo, por estar Y con trato nosotros. de ser persona. Gracias, amigo. Y buena corbata la que trajiste hoy. Para imitar a Nasser. Para que mi amigo abrazo Federico a la Joven gente. no se En ponga tu bravo. calidad debiste empezar por ahí, porque eso es lo más difícil, es decir, amigo de nada. Amigo de no, Nace Perdomo, un abrazo también Jurista para y amigo excepcional. Saludos, Gracias. Nasser. Feliz fin de semana. Vamos a Gracias. comerciales, venimos ya.